Bueno, Susana, vamos a seguir ahora, yo creo, con las otras cosas, ¿no?, que se puede hacer cuando una es creativa y tiene ese espíritu de investigación, que lo tienes, y cuando, pues a veces la vida, ¿no?, te lleva hacia unos terrenos que uno ni se imaginaba que iba a entrar. Estoy ahora pensando en esa participación que has tenido a veces en cuanto al diseño, ¿no?, de interiores, y tus trabajos más pictóricos dentro de ya de lo que es la vivienda, ¿no?, donde la arquitectura se funde también, por supuesto, con el buen gusto de cómo combinar colores, cuadros y demás cosas. Ahí es cuando participas en equipo, me imagino, con esta unión, ¿no?, de fusión de arquitectura, diseño, que se llama Abre o ABR+, ¿no es así? A ver, cuéntame un poquito de dónde sale. De todas formas, también, antes de que me hagas esta profundización, me va a quedar pendiente, y lo quiero decir, el poder haceros disfrutar mucho más de la pintura de Susana. Por eso quiero que para otra ocasión, Susana, te propongo hacer otra entrevista donde solamente vayamos a hablar de una forma más analítica, evolutiva, de lo que es la obra, del óleo, de lo que es el trabajo pictórico, porque yo creo que nos va a quedar ahí al aire, y me da mucha rabia porque, bueno, estamos viendo que es un gran trabajo, y sobre todo que yo estoy convencida que va a gustar el que lo hagamos de esta manera. Estamos haciendo un poco pinceladas, porque con Susana podríamos estar 3 horas y no hemos terminado ni la parte 1, ¿no? Entonces, pero quiero que también que la gente vea esa capacidad que tienes de salir por otras tangentes que siempre están unidas con tu investigación, y que tienen que ver con otras ramas, ¿no?, del arte, que son, por ejemplo, en este caso, el diseño. Siempre con esa característica tuya de color, de paisaje, etcétera. Cuéntame un poco esto de ABR+. Bueno, ABR+ es el estudio entre los que lo forman está Jesús Arrecubieta, que es mi marido. Pero antes de ser mi marido, incluso antes de ser mi novio, cuando estábamos estudiando, yo siempre tenía muchísima afinidad con los de arquitectura y teníamos mucha colaboración. Y siempre estaba trabajando con ellos, opinando, decidiendo. He trabajado en concursos, he trabajado en ideas. Cuando venían con los proyectos yo hacía mis comentarios. Porque ya te he dicho que hubiera sido arquitecto, pero luego decía, sí, hombre, prefiero ser la guinda del pastel y que ellos sean el pastel. Porque claro, una guinda sin pastel no es nada, pero que ellos se trabajaban el trabajo arduo, duro y técnico y tal, y yo llegaba y con mi magia parecía que le daba ese punto, pues para mí era muy fácil y formaba parte de la frivolidad con la que a mí me gustaba. Bueno, te vamos al arquitecto, perdona, hacer seguramente esa frivolité con su imaginación a la hora de construir una casa, me vas a perdonar, pero también va a ser para él una suerte y una facilidad. Y lo mismo lo que tú haces, que es la guinda, ¿de acuerdo? Le parecerá, por Dios, si es que ahora que pongo, ¿no? Que venga, Susana, ayuda, ¿no? Esta historia tiene gracia, y alguna vez lo cuento. Este grupo, que estaba formado antes de acabar la carrera, decidieron hacer los proyectos finales en equipo. Y de hecho, el primer proyecto final, cuando lo terminaron y lo iban a presentar, lo echaron a suertes. Y le tocó, pues, a uno de los socios, Mariano Benavente, y que lo presentó. Luego le tocó a Jesús Arrecubieta, hicieron el proyecto, y luego le tocó, pues, a otro que ya no está, y luego Ricardo, que también está. ¿Ricardo cómo? Ricardo Ruiz. Bueno, a Ricardo Ruiz, uno de los planos que pertenecían a su proyecto, lo hice yo. Y le hice como si fuese el dibujo de un niño. Bueno, con referencias de Le Corbusier, con referencias de planos y así, pero era su planta, era su proyecto, los recorridos, y yo tracé en un DIN A1 un cuadro. Y resulta que en arquitectura pues había veces que algunos planos se exponían, y ese se expuso, se escogió y se expuso, con el revuelo absoluto de toda la facultad, ¿no? De toda la arquitectura, estamos hablando. Sí, de la arquitectura. Y entonces a mí me decían, oye, que está todo el mundo revolucionado con tu plano.
Bueno, o sea que Está desde hace muchos años. Susana, si queremos ver cosas que has hecho, ¿te importa que les diga que entren en susanazaldivar.com, que es lo que yo también he hecho, y ahí ustedes verán esos proyectos y esos acabados de ciertas... Tengo sin actualizar, pero bueno, un poco. Bueno, exactamente. No llega todo. Entonces lo de actualizar las web es tremendo. Es tremendo, y sobre todo lo que dices, ¿no? Tantas cosas que haces, pues efectivamente vamos dejando a veces pues a cosas que son importantes, ¿no? Pero bueno, ya se ve desde esa página que todavía no has terminado de completar, ya estamos viendo esos proyectos de diseño de interiorismo, podemos decir, ¿no? Bueno, y también he trabajado cuando se juntaba ABR con LUR Paisajistas para proyectos de jardín y paisaje, que también he participado, en concreto en el Parque de la Paz de la Ribera de Loyola de San Sebastián, pues la valla o la verja que está cercada era parte de la aportación que hacía yo en los dibujos que hacía, ¿no? Porque claro, tenía una aportación de representar los espacios que todavía no existían, y había veces que, como no existían, había cosas que estaban sin decidir. Y yo hay veces que les preguntaba, y como ellos no lo tenían claro, me decían: haz lo que quieras. Y decía: sí, claro, es que aquí hay que solucionarlo ¿no? En equipo, ¿no? Sí, y al final, pues esas cosas que hacías y bueno, pues luego tenían más forma de lo que, como nunca me preocupaba, luego seguía por ahí. Pero sí, y me ha gustado muchísimo, muchísimo trabajar en equipo. Susana, también, esto son pinceladas, sigo diciendo que son pinceladas porque esto yo creo que si os interesa tenéis que investigar un poquito, que esto es una labor, además yo os brindo a que lo hagáis también, que seguramente en otras cosas lo hacéis, es investigar sobre gente que lo mismo tenemos muy cerca, como Susana Zaldívar, y que, bueno, parece que no sabemos toda la productividad que ha tenido esta señora, ¿no? Esta mujer. Luego también tienes este recorrido que habéis hecho en consorcio, ¿no? Con Hendaya, Irún y Fuenterrabía. Tú has estado elaborando lo que son los paneles, las señalizaciones que muestran el recorrido de estas tres comarcas, y donde existe a nivel cultural, a nivel patrimonio histórico, un lugar interesante de cultivo histórico y artístico. Y entonces ahí estás tú en esos paneles o señalizaciones, haces tú los dibujos de lo que en ese punto existe para que el turista vaya a encontrarse con este momento, ¿no? Bueno, ese proyecto, que parte del consorcio transfronterizo que le encarga a un equipo en el que participan historiadores incluso Francia, y este encargo va a parar a Zocreative, que es un estudio de diseño industrial y diseño gráfico, que en estos momentos está disuelto, y que ya de ahí han salido dos cosas muy interesantes también, pero que ya no trabajan juntos. Entonces, a mí me dicen que van a hacer una señalética, de manera que tengo que representar, dependiendo del tamaño, unas imágenes. Entonces, realmente fue un trabajo absolutamente nuevo para mí. Trabajé, además, demasiado apretado en las prisas, porque no sé si fueron 50 y tantos dibujos que yo hacía plumilla, pero luego se pasaban al ordenador, después del ordenador me los pasaban para ver si podía yo, y le metía color. Y yo hacía preguntas: ¿y puedo hacer esto? No, es que esto solamente es blanco y negro, no. Bueno, ¿y puedo hacer tramas? Y fui sacándole el partido, que fue lo que me gustó, y que según me dicen, pues le dio muchísima más consistencia gracias a mis... A mi participación visual, ¿no? Sí, ya, el enfoque. Mis necesidades de romper un poco el primer enunciado, ¿no? Me decía: pero no puedo hacer grados del verde que me imponéis. Es que es verde sobre negro. Le digo: pero bueno, si el negro... Bueno, total, que conseguimos. ¿Y esto tiene que ser cuadrado? Bueno, yo fui amoldando lo que podía y lo hice. Luego participé también en la elección de los 3 colores, porque cada comarca tiene un color. Hendaya es azul, Irún es rojo y Fuenterrabía es verde. Y bueno, realmente
el estudio era el que hacía la distribución de la señalética, era el que diseñó el monolito y la disposición y tal. A mí únicamente me valió que en esos formatos, como si para mí fuese una pizarra, yo planteara el texto o sea, el contenido que me exigían, ¿no? Que a veces estaba escrito, a veces me decían, oye, tienes que hacer pues aquí queríamos que el arco de Santa María, ¿no? Pues o la Virgen. Sí. Entonces me daban un margen y en ese margen intentaba llevarlo a un terreno unificándolo, ¿no? Porque unas veces te dan una foto, otras veces te buscas la vida, otras veces es esta imagen y otras veces queremos que sea de este tipo, ¿no? Y eso, convertirlo. Eso es. Así que cuando ustedes vayan ahora, por ejemplo, a Irún, a sitios que son pues un patrimonio histórico, ¿no? Fíjense en los carteles, por favor, en las señalizaciones, con esa forma tan original que lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Estamos viendo las imágenes de lo que has hecho, Susana, es hecho por ella. Me parece que esto es muy interesante que lo sepamos porque, bueno, hemos hablado de la pintura, hemos hablado de lo que es realmente tu inicio dentro de esta profesión, ¿no? Pero que fíjate, ¿no? Qué salidas, o sea, es que podemos ser útiles. Por eso te decía que nosotros podemos tener un talento y lo que tenemos es un oficio. Claro. Por eso yo reniego un poco de la palabra artista, como si que los artistas pues estás en un sitio y ya parece que te tienen que mirar para arriba. No, somos gente del montón, gente corriente, tenemos nuestros defectos y nuestras vanidades y nuestras ambiciones y nuestras dejadeces y tenemos un oficio que vale para hacer cosas que están al día a día, ¿no? A la utilidad del momento. O sea, que no es únicamente el día, como me decías, el día de mañana, dentro de 500 años. No, es que yo creo que tenemos capacidad de trabajar en el presente. En el presente. ¿Para qué? Pues para vivir el presente, que es el tiempo que nos toca vivir. Susana, yo creo que también tenemos que hablar de gafas federópticos, porque ha sido una propuesta que se le hizo el año pasado a Susana para ella hacer lo que es la presentación o el atrecho que te decía antes, como te decía antes, de una línea de gafas donde ella hacía pues lo que era el fondo de pared y sobre ese horizonte de paisaje, como siempre, terminaba ese cuadro en la presentación sobre me imagino una especie como de balda, ¿no? Unas gafas que yo quiero que nos hables un poquito de cómo llegaste a encontrar pues esta posibilidad y cómo eres tan constante, ¿no? en tu filosofía y en el mensaje visual y conceptual. Siempre que te viene un planteamiento nuevo, un proyecto, siempre es interesante el saber si el reto lo vas a poder cumplir, ¿no? En esta ocasión las cosas han ido muy poco certeras. A mí me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un planteamiento? ¿Por qué no presentas alguna propuesta a Federópticos de manera que tengas la posibilidad de que tus cuadros sean más visibles en sus escaparates, por ejemplo? Total, que yo esa gestión tan únicamente comercial, pues no la sé hacer. Entonces lo que fue empezar es a darle opciones. Entonces había un mensaje, empecé como a proponer qué podíamos tener que ver, pues claro, ¿por qué no Federópticos o Zara, ¿no? ¿Qué podíamos tener relacionado en relación ellos y nosotros, ellos y yo? Trabajé con Ana Muguruza, que me gusta recordarla porque ella fue generosamente una persona que estuvo todo el proyecto y a mí me valió hasta para creerme todo, ¿no? Y se lo agradezco a ella. Y presentamos las cosas y al principio ellos, sin saber si querían o no querían y sin saber qué es lo que iban a hacer conmigo, les inquieté. Les gustó la idea y, pero ¿esto cómo le damos forma? O sea, ya les conseguí que ellos tuviesen ganas de hacer algo conmigo. Que luego no fue exactamente lo que les presenté, pero ya empezaron a tener ganas. ¿Qué se quedó? Bueno, pues ellos querían hacer un producto de gafas de autor propio, porque suelen hacer gafas, pero suelen tener también royalties o no sé cómo funciona exactamente esa asociación, pero querían crear ellos un producto una gafa de autor en la que se iban a basar en Susana Zaldívar,
como me decían, puede ser una persona relativamente desconocida, depende de dónde estés. Según la zona, claro. Y resulta que si alguien, me decían, en cuanto ves eso, vas a la página web. Y tu página web pues puede ser atractiva. No es que digas, pues es Angelita Gómez y es fiscal. Pues ya está. No, pues ahí, pues en mi página pues había color, había cosas, y tenía como algo que ellos pensaban que podía ser atractivo para eso. Entonces lo que hice fue diseñar toda una identidad en torno a mi nombre, a Susana Zaldívar, que pudiera abarcar el merchandising, el packaging, incluso los escaparates. Hasta el punto en que yo les comentaba que si ellos ponían unos escaparates de determinada manera, yo podía asesorar a cada tienda cómo podían hacerlo. Como todo eso no era un trabajo que ellos estaban con intención de remunerar, el acuerdo quedó en que cada colección, durante 5 años, iban ellos a adquirir una obra, y esa obra iba a ser la que cada temporada marcara pues la línea visual, ¿no? Entonces, pues creo que le han puesto el anagrama, vamos a decir, ¿no? No. En los escaparates aparecía esa obra de esa temporada, pero luego el resto yo lo creé en la identidad que diseñé. Creé una especie de un sello, una marca, en la que había una paleta de colores. Y entonces, esa paleta de colores, que aparece en las gafas, esa paleta de colores podía variar según el cuadro de cada temporada. Pero realmente no se ha desarrollado tanto, ¿no? Pero sí, esos son los colores que la bolsa, todo el packaging que tiene, el que publicita la línea de gafas. Y de vez en cuando, en ocasiones, aparece el cuadro. Entonces, pues tengo por ahí unas gafas que si quieres te enseño. Pues claro que me vas a enseñar, o lo mismo me las regalas. Bueno, lo tienes. Bueno, pues entonces, en fin, yo creo que esto ya tenemos que dejarlo, Susana, aunque me da muchísima pena porque pues podríamos estar aquí. Tengo aquí encima mío, pues bueno, pues lo del Federópticos, sí, esto sí me vas a dar, ¿ves? El calendario que aquí aparece, ¿veis? Las gafitas, no sé si lo está enfocando. Lo puedes enfocar un momentito, ahí le vemos a Susana de arriba, las gafas, el dibujo del cuadro, ¿no? Este es el cuadro de este. Eso es. Del 2014. Eso es. El del 2013. Y ya está en la página web, o sea que si quieren entrar, por favor, miren, ahí aparece, que lo he visto. Cosas que ha hecho de Land Art también, bueno, en fin. Lo que yo os propongo, y a Susana también, por supuesto, porque sin ella no podríamos hacerlo, es volvernos a encontrar este mismo año y que nos cuentes, por supuesto, las exposiciones que estás haciendo a nivel nacional, internacional, porque ahora te vas a París, me parece, te vas a Hong Kong, ¿o dónde era? No, yo no me voy. Uno de los dos. Mis obras van a Bruselas, a Londres y a Hong Kong. O sea que encima vemos que Susana se sabe mover muy bien. Bueno, yo quería terminar con esta piecita que me va ahora a enfocar, que me la ha sacado así como una especie como de mira Elena, esto no lo enseñes, pero yo lo voy a enseñar. Mirar qué cosa más bonita, qué sensibilidad tiene esta mujer como gran artista que es. Bueno, me la va a coger ella, sí, porque estoy temblando ya casi. Fijaros, no es una piedra que ya me decía que la había cogido en un viaje que hizo a Egipto, es así. Y esta piedra está de aquí, tac. Y bueno, pues como veréis vosotros también, está claro que es una maternidad. Y como ahora va a enfocar ahí arriba, tenemos otra maternidad, que es un cuadro donde se ve pues casi lo mismo que estamos viendo en esta piedra encontrada y que ella de alguna manera ha sabido captar y sensibilizar ese alma que tenemos todos de inspiración que la tiene ella pues en muchas cosas. Así que, bueno, pues espero que os haya dado mucho interés en conocer un poco más o bastante más a Susana. Las personas que conocemos a Susana siempre es un placer y los que no, pues es desde luego una envidia y venga, tenemos que saber más de ella. Gracias a todos, sobre todo a ti, Susana, a recibirnos.
Muchísimas gracias a ti. Eso es. Y nada, que nos vemos en la siguiente, pues seguramente con cosas mucho más interesantes también. Gracias.